mi mamá con un huevo nos daba de comer, Harold, a los 7 hermanos. Y ahora yo disfruto comerme 3 huevos. Imagínate un huevo para 7. Incluso mi mamá me cuenta que yo casi muero de nutrición. Allá en el pueblo dicen que uno se atolina. Pues fíjate que desde que yo tengo razón, me di cuenta que en mi casa había un problema serio. Y el problema serio que había en nuestra casa fue un alcoholismo de mi papá que duró más de 50 años. Entonces, esto trajo problemas a nuestra casa, a nuestra familia, ¿verdad? Eh, pues situaciones de pobreza y muchas situaciones que se dieron. ¿Cómo era el lugar donde vivía? Mira, realmente donde yo vivía es una aldea de San Marcos que se llama Potrerillos. El municipio se llama San Marcos, el departamento de Santa Bárbara. Pero mis orígenes van más allá. Mi mamá y mi papá nacieron en Copán, en una montaña de Copán. Y ellos emigraron para este lugar, para una aldea de Santa Bárbara, por las oportunidades de trabajo más que todo, a la azucarera Chumbagua y todo eso. Y es así como ellos llegaron ahí, a este pueblo, buscando oportunidades de trabajo. Y como te explicaba al principio, el problema del alcoholismo de mi papá fue bien crítico, pues, y para no... Pero yo le decía a mi mamá que mi papá posiblemente podía morir de una sobredosis de alcohol, porque fueron más de 50 años de alcoholismo que tuvo mi papá. Y yo vi morir a muchas personas en mi pueblo a raíz del alcoholismo. Pero fíjate que, Harold, y aquí quiero hacer un paréntesis, gracias a Dios, ¿verdad? Y las oraciones de toda la familia, mi papá ya falleció, ¿verdad? Pero antes de fallecer, él fue a la iglesia, se rehabilitó y él murió pues sirviendo a Dios. Y es una gran satisfacción que como familia tenemos. Este problema de alcoholismo hizo pues que, por ejemplo, mi mamá, una señora increíblemente se esforzó mucho por nosotros, sus hijos. Tuvo 14 hijos mi madre, ¿okay? Imagínate en aquellos tiempos tener 14 hijos, Harold, es cosa seria. Las condiciones de... Sí, imagínate. Y obviamente el problema del alcoholismo de mi papá trajo limitaciones. Y un dato bien impactante, que muchas veces ahí es donde uno piensa que realmente Dios tiene propósitos en la vida de uno, ¿verdad? Porque estadísticamente el 50% de los hijos de mi mamá murieron. De los 14 solo vemos 7 vivos. Los 7 que murieron, ¿cuánta edad tenían mínimamente cuando murieron? Mi mamá me cuenta que muchos recién nacidos se le morían porque no había un médico, no había dinero para ir a un hospital. Una de las historias que impacta en mi vida es que cuando yo nací, mi mamá me cuenta que a los 40 días de haber nacido yo, un niño como de 2 años y medio, 3 años, que ya era un niño grandecito, se le murió una calentura, imagínate. Entonces ahí como que duele, ¿verdad? A un recién nacido, no importa, un hijo es un hijo, ¿verdad? Porque ser una madre de 7 hijos. Sí, entonces de ahí venimos, ¿verdad? Esos son nuestros orígenes y realmente yo sé que en nuestra cultura latina, no solo hondureña, pues existe este problema del alcoholismo. Y desde muy temprana edad a mí me tocó vivir esto pues, a raíz de los problemas del alcoholismo que mi papá trajo a la casa, pues. Trajo pobreza, nacimos en una casa humilde, ¿verdad? Mi mamá con un huevo nos daba de comer, Harold, a los 7 hermanos. ¿Y cómo hacía esa magia mi mamá? Imagínate, si muchas veces ahora, Harold, yo me tengo que, hay veces que me hago 3 huevos estrellados, imagínate, para mí solo. Ajá, ajá, y ahora yo disfruto comerme 3 huevos. Imagínate un huevo para 7. Mi mamá cocinaba el huevo y le echaba tortilla para que abundara. Y nos decía, hijos, engañen, o antes decía, engañen el con qué, es como que, ok, hijos, esto es lo que hay y tienen que comer con lo que hay, ¿va? Incluso mi mamá me cuenta que yo casi muero de nutrición. Allá en el pueblo dicen que uno se atolina, pero se atolina en el buen sentido científico,
es que tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios para tu desarrollo, pues, físicamente y todo. Entonces eras súper delgado. Sí, me desnutrí, no comía, muchos problemas, ¿no? Psicológicos, pienso yo, porque de repente, como te digo, los problemas del alcoholismo, nosotros, por una parte, celebrábamos cuando llegaba el fin de semana, ¿verdad? Porque como parte de la convivencia, mi papá siempre, cuando él llegaba, siempre, antes de irse para la cantina, de repente él llevaba cositas que traía del trabajo, los sábados que cobraba dinero. Nosotros, los fines de semana eran los días que tal vez comíamos un pedazo de pollo, y mi papá traía pollo una vez a la semana. Para nosotros tomarnos un refresco era un gran lujo, ¿me entendés? Tomarnos un refresco era un gran lujo. Pero esto te marca la vida, pues de una forma de que ya cuando Dios te abre oportunidades en una ciudad, por ejemplo, ya no venir de sufrir a otro ambiente, ¿me entiendes? Pero realmente mi papá siempre, en los fines de semana, disfrutábamos porque siempre nos llevaba cositas, ¿verdad? Chocolate y cosas así. Pero después de eso, él iba a las cantinas, se iba para las cantinas a tomar. Y eso era la contraparte, ¿verdad? Porque nos ponía tristes porque sabíamos que mi papá iba a llegar borracho, iba a llegar a maltratar a mi mamá. Muchas veces fuimos testigos de cómo pues mi papá llegaba a pegarle a mi mamá, inclusive queriéndola, ¿verdad?, matar, así, literalmente con una colima. Y mi mamá, imagínate, con sus hijos le tocaba ir a dormir, Harold, a la casa donde la comadre, a la casa donde la vecina. Entonces, decime vos, eso marca la vida de una familia. Marca la vida de una familia, de una madre y de los hermanos, ¿verdad? Esos son nuestros orígenes, Harold, orígenes muy humildes. Y es allí donde yo he aprendido una frase que dice, la verdadera historia de todo ser humano no es dónde comenzamos, es dónde vamos a terminar, en la cúspide de nuestra vida, Harold. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños y arquitectos de nuestra vida con nuestros pensamientos, acciones y decisiones.